Pongamos el tema sobre la mesa en esta tarde. Le agradezco mucho a Víctor Hugo Hernández que nos acompañe como ya es costumbre. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Te saludo con afecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, a ver, hoy empezamos la veda electoral, lo hemos conversado, estamos ya previo a esta jornada del domingo. Llegamos al 6 de junio con un riesgo importante de abstencionismo, pero además, en medio de una crisis de violencia en el país, de una pandemia de COVID-19 que ha dejado a miles de muertos. Y en este escenario la pregunta es, Víctor, ¿cuáles son los retos que van a enfrentar las autoridades electorales? Y no me refiero únicamente al Instituto Nacional Electoral, sino a todos los institutos locales que van a tener una participación fundamental. Claro, es una jornada electoral que se califica como fiesta, pero que ciertamente es una carga de trabajo impresionante, ¿no? Que está en manos de los ciudadanos, de miles de ciudadanos que han adquirido esta responsabilidad y a quien, por cierto, hay que agradecerles, ¿eh? Yo creo que debemos en tiempo y forma dar las gracias porque es gente que nos está dando su tiempo, su esfuerzo, que es lo más importante que tiene un ser humano para poder sacar adelante este proceso electoral, que yo pienso, con todo respeto, difiero de ti, Magda, creo que va a tener una participación bastante interesante. En los últimos años, estas llamadas elecciones intermedias poco a poco han ido teniendo más y más incrementos, puntos si tú quieres, puntos porcentuales mínimos, pero finalmente hacia arriba en cuanto a participación ciudadana. Y creo que se han dado los elementos necesarios para que haya una votación interesante, no por parte de los candidatos, que ciertamente han dejado mucho que desear, ni los discursos, ni las campañas, ni los partidos políticos que se siguen manteniendo en sus mismos cartabones rígidos y vacíos a la hora de tratar de incentivar el voto. Pero hay otros factores que se vienen a sumar, la polémica del presidente, la idea de que estamos peleando un proyecto de nación, la idea de que queremos crear contrapesos, la idea de que hay que frenar algunas acciones del presidente. Todo eso, de una u otra manera, tiene su lado positivo, que es incentivar la participación ciudadana. A vez de que hay grupos sociales, también sectores sociales, como las mujeres, por ejemplo, o los jóvenes, que tienen muchas razones para salir también a votar, ya sea para aprobar o desaprobar. Una comunidad, un porcentaje de población que ha sido vacunada, que también saldrá a votar, que tuvo una experiencia grata o que no la tuvo. En fin, creo que hay elementos interesantes que nos permiten deducir que tendremos una participación que supere, pues no sé, tal vez el 54 o 55%. Es que ese es justamente el reto. Fíjate lo que nos decía Marco Antonio Baños, ¿no? Que se espera que para esta elección se pueda superar justamente ese 50% de participación, porque hemos visto menos del 50% de participación en elecciones intermedias y que se espera que en esta ocasión pueda llegar a 57% o un mínimo de 52%. O sea, que estemos brincando lo que generalmente estamos acostumbrados a ver en estas elecciones intermedias. Lo que sí me parece, Víctor, es que es un reto sumamente grande de entrada, porque tenemos un factor que es fundamental y eso es la pandemia de COVID-19. Y me parece que para empezar, ahí está el primer reto que ha tenido la autoridad electoral para poderle brindar a la población todas las garantías necesarias para que pueda llegar a las urnas el domingo a emitir ese voto plenamente seguro de que todo va a estar bien porque se están guardando las condiciones necesarias para evitar un incremento de contagios. Un proceso atípico, es cierto, marcado por la pandemia, pero también hay que tomar en cuenta que estamos en una etapa, yo no quiero decir de recuperación ni mucho menos, porque realmente, ¿qué tenemos? Apenas un 20-30% de la población vacunada, hay mucho por delante, pero de alguna manera, si te fijas, prácticamente todos los estados han caído ya en una normalidad relativa, entre comillas, claro, y de alguna manera el mexicano promedio pues ha comenzado a hacer su vida normal, sabiendo que pues tiene que cuidarse, tiene que aprender a cuidarse. Yo no creo que ese sea un factor que vaya a frenar, como tal, la participación ciudadana. Está visto, estamos llenando estadios, estamos llenando auditorios, Ahora, la violencia política es otro factor que también juega, tienes toda la razón. Habrá algunos municipios ya muy focalizados en Guerrero, Oaxaca, Sonora, en fin, son como 11 estados los que enfrentan esta situación de inseguridad, pero dentro de estos estados son unos cuantos municipios también los que viven tiempos difíciles. Ahí sí seguramente habrá una inhibición del voto, habrá temor, pero en general en el país, en el contexto del ciudadano, no se siente agredido. Mira, hay que recordar, Magda, por lo que hemos leído, porque eso no me tocó vivirlo, pero por ejemplo, las memorias del cacique de San Luis, se me va ahorita, de los 40, 50, en donde llegaban a barrer con bala. O sea, las elecciones eran a punta de pistola
y limpiaban de sangre las casillas y volvían otra vez a empezar a votar, elecciones en las que había 30, 40, 50 muertos por todo, en fin. Yo creo que eso ya ha pasado y creo que ha sido parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento como democracia, que nos ha costado mucho y hemos ido superando esa etapa. Incluso esos programas de carrusel, caballo loco y esos programas locos de engaño que nos tenían tan acostumbrados los mapaches de los partidos políticos, también se han ido bajando y se han ido controlando. Hoy va por otro lado el manejo de la cuestión electoral. Ahora, quien tiene no un grave, sino un reto muy fuerte en este momento, sin duda cabe, es el Instituto Nacional Electoral, que está puesto sobre aviso de que sus días estarían contados, ya está en la mira del presidente, cosa que yo no estoy de acuerdo. Sí creo que es un organismo que merece... Se avisora una reforma electoral y pero eso, hay una gran distancia. Casi siempre, después de todos los procesos electorales importantes, hay reformas. Está bien, bienvenidas. Pero una cosa es una reforma y una cosa es cambios estructurales y otra cosa es acabar y destruir, que es luego el mensaje que te han dejado, ¿no? Y es que ahí me parece que hay otro reto que supone para la autoridad electoral y eso es garantizar la legitimidad en las elecciones, Víctor. Y justamente esa legitimidad la da también la participación ciudadana que se llegue a presentar en estas elecciones. A mayor participación hay una mayor legitimidad también dentro del proceso. Totalmente de acuerdo, porque mira, tenemos un árbitro que se encuentra entre la espada y la pared, con jugadores muy rudos, con jugadores no acostumbrados a jugar limpio, con jugadores que no son demócratas, y me refiero a los partidos políticos y me refiero a los aspirantes. Claro, estoy generalizando, no se vale, pero te debo decir que nuestra clase política en general dista mucho de ser democrática, igual que los partidos políticos. Caramba, cuando pierden no reconocen jamás la derrota ni tantito, y cuando ganan, pues bueno, ya ves, ¿no? Ese es uno de los graves problemas a los que se nos vamos a enfrentar porque tenemos jugadores poco serios y poco dispuestos a jugar democráticamente limpio. Esa es una realidad, pero esto puede ser subsanado si realmente hay una participación importante. Si los ciudadanos, como bien tú lo dices, salimos a votar, vamos a neutralizar todos esos fantasmas que pudieran ser un riesgo incluso para el propio Instituto Nacional Electoral, que es un árbitro en un juego muy difícil. Fíjate que entonces ahí queda también otro reto más, ¿no? Y que es el reto para los ciudadanos. El de romper la apatía, el de acudir a las urnas, el de mejorar esa educación cívica que hace un momento platicamos también con Juan María Naveja, el hecho de podernos informar, ¿no? Porque realmente a veces estamos tan alejados de la vida política del país que ni siquiera escuchamos realmente cuáles son las propuestas que nos han presentado todos los candidatos y que ahora, pues en estos días de veda electoral, esa chamba es la que nos resta a nosotros, Víctor, el podernos sentar, investigar, el contrastar, sí, el verificar realmente cuáles son las mejores opciones para nosotros en lo individual y en lo colectivo. Sí, es un reto infame en cierto sentido, pero también te debo decir, descargo del ciudadano, que mira, en este país, desgraciadamente, dentro del tema de la pobreza, pues ahí se encuentran también muchas de las razones de que no participemos en política. ¿Por qué? Porque el mexicano promedio en las últimas décadas ha estado más preocupado por salir adelante en su economía, en su salud, en su trabajo, en su vida diaria, en el día a día, y la verdad no tiene ni los recursos ni la sobra de tiempo como para poder dedicarse a observar, a vigilar el trabajo de los políticos, y esto ellos lo saben, es parte de las ganancias que tienen quienes han propiciado la pobreza en este país, porque saben que una sociedad que lucha por lo mínimo, lo básico, poco tiene para poder supervisar, cuidar, involucrarse en las campañas políticas y poder aportar y controlar. Ellos lo saben y lo manejan perfectamente bien. Ahí hay mucha responsabilidad histórica, pero bueno, ese es otro tema que ya tocaríamos en otro momento. Lo que sí te debo decir es que también cada vez hay una sociedad más informada, hay jóvenes más preocupados, sectores más involucrados en los temas políticos. Hace unos años en la elección de Peña Nieto pensábamos que los jóvenes eran completamente apáticos y surgió este movimiento, el 123, si mal no recuerdo, ¿no?, que le dio un impulso a Andrés Manuel López Obrador y que manejó su indignación ante el PRI y ante Peña Nieto, recordarás los casos de Liberio y demás. O sea, hay una sociedad que va poco a poco creciendo y despertando y espero que esa se manifieste ahora, porque de dejar un voto libre, dejar un voto sin ejercer, es un voto regalado, es un voto perdido, es un voto que alguien va a utilizar en nuestra contra seguramente.
Justamente en este asunto de la participación también habría que destacar pues la participación que ahora van a tener los jóvenes dentro de este padrón electoral. ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son mujeres? Que verdaderamente ahí estamos hablando de un número bastante considerable de electores, Víctor, y que vale la pena ponerle atención también a estos segmentos de la población dentro del padrón y dentro de la lista nominal que va a estar pues perfectamente bien planteada para el próximo domingo. La tercera parte del padrón electoral está conformada por jóvenes. Habrá que ver si los jóvenes tienen el valor 33%. Y el coraje de querer determinar el destino de México. Y un poco más de la mitad del padrón está conformado por mujeres que tienen muchas razones para salir a votar. Por eso yo creo que va a ser un proceso bastante interesante. Ojalá podamos estar hablando de 55, 60%, 56, 57 de participación y dejemos esos tristes números de 46, 47, 50, 51 de participación. Lo decíamos en la editorial del día, Víctor, si no votas, luego no te quejes, ¿no? Nos ponemos a exigir, pero realmente no estamos ejerciendo ese derecho que tenemos como ciudadanos de votar. Te mando un abrazo enorme, gracias, Víctor. Igual para ti, Magda, buenas tardes.